con la caracterización del reino Plantae. Justamente vamos a retomar parte de lo que se vio en la clase anterior, o sea que ustedes van a seguir, van a tener que utilizar, si están con los apuntes, el apunte de la clase anterior, porque justamente quedó un pedacito sin dar, así que hoy vamos a completarlo. Y vamos a avanzar después hasta lo como ustedes tienen ahí en sus apuntes, hasta lo que sería el metabolismo secundario, para terminar todo lo que sería la parte descriptiva de este reino. ¿Está claro? Ese sería el día de hoy. En un momento dado vamos a hacer un parate, un pequeño descansito, antes de entrar fundamentalmente a lo que es el metabolismo secundario, porque requiere cambiar un poco la visión de una visión netamente biológica que obtuvimos ahora, para entrar a una visión más bien bioquímica o metabólica, ¿sí? Para que podamos, de esa manera, ustedes puedan llegar a entender un poquito mejor. Bueno, yo me voy a ir, así ustedes tienen más posibilidades. Nacho, ¿me ves? No, se ve el... Ya te digo. A mí no me ves, se ve simplemente la pantalla, ¿verdad? Se ve la pantalla. Genial, no, más que nada para ahorrar recursos. Bueno, no, listo. te estoy viendo a vos, a ver, esperame un segundo. Dale, borrame a mí, así Ahí está. Listo. Genial, muchas gracias. Ahí está. Muy bien. Entonces, habíamos visto nosotros la clase pasada que el reino Plantae estaba formado por células o por individuos que tienen células eucariontes, que son pluricelulares, que realizan la fotosíntesis y presentan tejidos verdaderos, ¿sí? Y habíamos divididos en dos grandes grupos. Aquellos que carecían de hojas verdaderas, que no tenían un tejido vascular especializado, de aquellas que sí lo tenían, que eran el tejido vascular, ¿verdad? Al primer grupo habíamos hablado de las briófitas, estuvimos describiéndolas y hablando de ellas, y luego el otro grupo que vamos a empezar a tratar hoy, justamente son las plantas que presentan el tejido vascular tal cual ustedes lo estuvieron estudiando cuando vieron toda la parte de xilema y flema. Muy bien. Ahí nosotros lo dividimos en dos grandes grupos, o lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquellas plantas que no presentan semillas con aquellas plantas que sí presentan semillas. ¿Sí? Y Rafa está en su casa. Las que son plantas sin semillas, ¿se acuerdan ustedes? Habíamos hablado de las pteridófitas, justamente ese grupo estuvimos hablando toda la parte de los helechos y demás, y justamente nos quedan después las plantas que presentan semillas, habíamos hablado que son las espermatófitas. Ahí tenemos dos opciones, que presenten dentro de las plantas con semillas, dos opciones, que tengan óvulos desnudos o que tengan los óvulos protegidos. El caso de los óvulos desnudos, vamos a hablar de aquellas plantas que se conocen con ese gran grupo de las gimnospermas o las pinófitas. En tantos, las que tienen el óvulo protegido, la vamos a llamar, o el gran grupo de las angiospermas, magnoliófitas o andrófitas. Justamente, es interesante que gran parte de lo que va a restar prácticamente de la cursada vamos a estar fundamentalmente en este sector, ¿no? Bueno, vamos a empezar con ellas, ¿está claro? Bueno, empecemos con las pinófitas o gimnospermas. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de alternancia de generaciones, de lo que nosotros llamaríamos lo que es lo que era el esporofito y el gametofito? Muy bien, el esporofita, acuérdense ustedes que es la fase diploide y el gametofito es la fase haploide. Muy bien, ahí tienen ustedes cómo es el esporofito. Todos habrán visto, imagínense un pino, o sea que como consecuencia van a decir que generalmente se presentan en forma arbórea, árboles o arbustos, cuando digamos, podemos llegar a encontrar plantas que no son arborescentes, pero que tienen un aspecto arbustivo, tienen bien diferenciados los tejidos, existen órganos verdaderos, o sea, lo que nosotros llamaríamos raíz, tallos y hojas, ¿sí? Presentan flores, como no dije flores, perdón, disculpen, presentan
escamas, o sea, tenemos bien diferenciados los órganos reproductores, ¿sí? Presentan, como ahí dice, una raíz pivotante de origen embrionario, presentan tallo monopódico, es decir, un eje principal, donde después arriba pueden surgir ramas, pero generalmente no está ramificado desde la base. Las hojas pueden ser simples, escamosas, pueden ser rígidas, aciculares o lanceoladas. El polen se van a generar en brácteas poliníferas, en cambio los óvulos están desnudos en brácteas ovuríferas, ¿sí? A los cuales se los conoce con el nombre de estróbilos y conos, y las semillas presentan tegumento y tejido nutricio preformado en el óvulo, ¿sí? Esas serían las características que nosotros vamos a ver del esporófito. Ahí tienen ustedes distintos tipos de hojas. La del pino, para que ustedes tengan, acuérdense ustedes que los pinos son monoicos, o sea que vamos a tener los dos sexos de la misma planta, y generalmente las hojitas son de tipo aciculares. Después tienen ustedes las araucarias, es de una familia diferente a las pináceas, o sea, las araucarias son las araucariáceas, en el sur la araucaria araucana, una planta cuya semilla conocida como piñón. Ahí ven ustedes las hojas, son más bien de aspecto coriáceos, son de aspecto lanceoladas y están como traslapándose, o sea, superpuestas o solaparse unas con otras, ¿sí? Como pueden ver ustedes ahí, ¿sí? Muy bien. Después tienen ustedes el ciprés, ¿sí? Los cupresus, pertenece a otra familia, las cupresáceas, ¿sí? Las hojas son muy pequeñas en forma de escamas, ¿sí? Pueden estar opuestas, cuando ustedes agarran una van a encontrar que están una opuesta a las otras, las escamitas, ¿sí? Generalmente en forma de cruz. ¿Sí? Las cicas también es otra familia, las cicadáceas, fíjense ustedes el tipo de hoja que tiene, bastante como si ustedes sobre una nervadura central con, digamos, donde saldrían como una especie de foliolos, o sea, crecen generalmente en rosetas. Después quizás se traten un poquito mejor, pero tengan en cuenta que esta es una planta muy vista en jardines, el periodo de crecimiento es muy lento, y como casi todas las gimnospermas, y lo que tiene, que es complicado, justamente son las semillas, ¿sí? En general, la planta en general es tóxica, pero quiero detenerme acá un poquito, porque generalmente los que tienen que tener cuidado mucho con las mascotas, porque generalmente tienden a morderlas y demás, llama la atención las semillas, y como consecuencia de eso se producen fenómenos de intoxicación muy severos que pueden ser gastrointestinales hasta neurotóxicos, ¿sí? Después tienen ustedes la cicadina, es el principio activo tóxico que tienen. Acá tienen ustedes la el Ginkgo, perdón, Ginkgo biloba, justamente es conocido, nombrado fundamentalmente como un fósil viviente, justamente es una de las primeras gimnospermas que aparecen, cuyas hojas tienen forma de abanico, ¿sí? Justamente que presentan lo que nosotros llamaríamos nervaduras dicotómicas, porque sobre una central después se van generando como si fueran paralelas unas a otras, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es el gametofito? El gametofito masculino, dijimos nosotros, es el grano de polen, presenta varias células, pueden tener cámaras aeríferas, justamente, o pueden ser tremendamente livianos, chicos y livianos, o presentar esas cámaras aeríferas que justamente va a determinar la forma en cómo se produce la polinización. El gametofito femenino es pluricelular, presenta un saco embrionario con 2 arquegonios, donde van a estar las gametas femeninas. La polinización es anemófila, es decir, que es producida por el viento. Es raro que presenta, ¿cómo se llama?, entomófila, o sea, por insectos. Y la fecundación es simple, una gameta masculina se une a una gameta femenina, ¿sí? Ahí tienen ustedes un cono masculino, ¿sí? Ahí esto que ustedes van a encontrar generalmente en los extremos de las ramas,
¿sí? Llama la atención si ustedes se acercan y lo miran, hace recordar un poco al cono femenino, ¿sí? Que son las famosas piñas, ¿no? Justamente esto que ustedes ven ahí son los estambres, ¿sí? Donde van a producirse los granos de polen. Estas son las brácteas de la inflorescencia femenina, donde ustedes van a tener ustedes ahí los óvulos que una vez fecundado produce la semilla. ¿Está? Bueno, vamos a mirar ahora las peliculitas, o sea, sobre justamente cómo es el proceso de fecundación. La fecundación, como dijimos, es una fecundación simple. ¿Qué quiere decir eso? Que una gameta masculina, ¿sí?, se va a unir a una gameta femenina. ¿Sí? El grano de polen, bueno, ahí está generándose la semilla, la germinación. Acá nosotros vemos lo que se conoce como fecundación simple. Si bien en el grano de polen, como vieron ustedes, se presentan lo mismo pasa con la parte femenina, una gran cantidad de células, ¿sí? Lo único que ocurre es la fecundación entre la célula femenina y la masculina, ¿cierto? Que va a dar origen a lo que ustedes tienen ahí, que es la célula huevo, ¿sí?, que por mitosis va a después originar el embrión, ¿sí? En caso del tejido nutricio, que es lo que vamos a ver después cuando veamos magnoliófitas, directamente está preformado y eso es lo que va a dar origen después al nutriente que va a tener después el embrión para iniciar su etapa de crecimiento. ¿Está bien?
Muy bien. Lo que ustedes tienen ahí, justamente como vimos nosotros, no hay carpelos, sino son escamas donde se insertan directamente y en forma libre los óvulos. El grano de polen es transportado por el viento, se deposita directamente sobre la micrópila, o sea, sobre donde está lo que habíamos visto más atrás, cuando lo vimos. Esta sería la zona de la micrópila, ¿sí? Se deposita directamente sobre la micrópila del óvulo, siendo atrapado por lo que ustedes vieron ahí, lo que nosotros llamaríamos el jugo micropilar, ¿no? Luego se desarrolla, como vieron ustedes, el tubo polínico, ¿sí? Ese tubo polínico va a llevar la gameta masculina, ¿sí? Que es la que se va a producir, la que va a producir justamente el proceso de la fecundación. Fíjese que se produce la unión justamente de la gameta masculina con la gameta femenina. ¿Está? Todo el resto que va a dar ser origen de la parte nutricia, que es lo que ustedes comen de los piñones, además del embrión, todo eso ya está preformado en el óvulo y es lo que se va a conocer después el material nutricio, que está ubicado en este lugar. ¿Sí? Muy bien. Esto que ustedes tienen acá son modificaciones que tiene la semilla que sirve justamente para su dispersión. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué moléculas vamos a encontrar fundamentalmente en ellos? Fundamentalmente lo que predomina en las pinófitas son bioflavonoides, o sea, como van a ver ustedes, son dos moléculas de flavonoides unidas, y alcaloides cíclicos, alcoholes cíclicos. Es lo más común que ustedes van a poder encontrar, o lo que uno generalmente tiende a encontrar. Acuérdense ustedes que los biflavonoides, muy importante, es uno de los responsables o principio activo responsable justamente de el Shingo, justamente en todos los que es los procesos de tipo venoso y demás, ¿no? Para el tratamiento venoso. Muy bien. Ya vimos entonces las gimnospermas, vamos a analizar un poco el caso de las angiospermas, justamente es la que nos interesaría a nosotros ahora, justamente porque son las que más utilizamos nosotros en la oficina de la farmacia. ¿Cómo es el esporofito? Acá ustedes van a encontrar que pueden ser árboles, arbustos o hierbas. Tienen diferenciación tisular, ustedes se la pasaron estudiando todo este cuatrimestre, los órganos verdaderos, tiene órganos verdaderos, raíz, tallo, hoja, flores y semillas, ¿sí? La raíz es pivotante o adventicia, que es de origen embrionario, el tallo es monopódico ramificado desde la base, las hojas pueden ser simples o compuestas, retinervadas, paralinervadas, ustedes ya lo han estudiado. Las flores pueden ser periantadas, ¿sí? O sea, en algunos casos pueden no tener el perianto, cáliz, corolas, pueden ser hermafroditas, pueden ser, normalmente es raro encontrarlas como unisexuadas, son excepciones. Los óvulos se encuentran dentro de los ovarios que van a dar origen después al fruto. Y la semilla presenta dos tegumentos, ¿sí? Y la fecundación que nosotros vamos a tener es una fecundación doble. ¿Cómo es el gametofito? Lo que están estudiando en este momento. O sea, van a tener la parte masculina y femenina. La masculina es el grano de polen,
generalmente son poquitas células. El femenino es pluricelular, tiene un saco embrionario, presenta en el óvulo 8 células, existe una sola gameta femenina. La polinización, lo más común es que sea entomófila, o sea, por insectos, pero ustedes van a ver que puede ser anemófila, o sea, por el viento, puede ser arrastrado por las aguas, puede ser por las aves, ornitófila o por murciélagos. ¿Sí? La fecundación es doble, una gameta masculina se une a una gameta femenina para originar el huevo cigoto, y la otra gameta masculina a un núcleo secundario, 2N, que va a dar origen después al material nutricio que vamos a analizar en la semilla. Ustedes cuando estudien semilla, cuando están estudiando semilla, van a ver que hay distintos tipos de semillas teniendo en cuenta de dónde es el origen del material nutricio. Muy bien, ahí tienen ustedes más o menos los esquemas. Esto sería, como vieron ustedes, los estambres con el filamento y las anteras. Justamente ahí abiertas las anteras pueden llegar a ver la zona donde están los sacos polínicos, donde se encuentran los granos de polen. Acá tienen ustedes el grano de polen ya germinado. Ahí tienen ustedes la parte femenina, donde muestra la entrada de las gametas masculinas, justamente que se unen a la gameta femenina. ¿Sí? De esa manera se va a originar después, y la otra gameta masculina va a entrar para unirse a los núcleos polares, como vieron ustedes, para originar una célula triploide que va a ser, en teoría, la que va a dar origen al material nutricio del individuo, de la semilla. Ahí tienen ustedes esquematizado lo que sería una fecundación doble. Cuando hablamos de una fecundación doble, ¿qué estamos diciendo? Que justamente intervienen dos gametas masculinas que están en el grano de polen, dentro del óvulo está el saco embrionario, ¿sí? o gameto femenino, donde hay 8 células, como pueden ver ustedes. ¿Sí? Fíjense en ustedes que tienen la gameta femenina ovófera, al costado las sinérgidas, en el centro tienen los dos núcleos polares, y por debajo lo que se conoce como células, las antípodas. Posteriormente, ustedes van a ver que tanto las gametas como el saco embrionario completo son haploides. ¿Sí? Una gameta masculina, N, fecunda a la femenina N, dando origen a lo que nosotros llamamos la célula huevo o cigoto, que es diploide, lo que por división mitótica va a dar origen posteriormente al embrión. Los núcleos polares se fusionan para originar lo que se conoce como el núcleo secundario. Este núcleo secundario posteriormente va a ser fecundado por una gameta masculina para dar origen a lo que se conoce como la célula madre del endosperma, que es triploide. Por división celular, va a dar origen después al endosperma triploide. ¿Sí? La fecundación doble ocurre siempre, pero puede suceder que el tejido nutricio, ¿sí? que es triploide, puede sufrir dos fenómenos, o tres si quieren ustedes. Que el tejido nutricio tenga un origen nucelar, o sea, el nucelo, que es un tejido diploide 2N, el cual se va a desarrollar dentro del saco embrionario. Y en este caso, nosotros vamos a tener lo que conoce como las semillas perispermadas, como ustedes vieron la vez pasada, cuando vieron los tipos de semillas. ¿Sí? O puede ser que se reabsorba completamente estas células triploides y directamente el material nutricio se desarrolle dentro del embrión, como por ejemplo cuando ustedes tienen el caso de los porotos, donde el material nutricio está metido dentro y eso se conoce como semillas exalbuminadas. Entonces hay tres posibilidades: que se desarrolle ese endosperma triploide, que ese endosperma triploide no se desarrolle y se desarrollen las células que nosotros llamamos nucelares, para dar origen entonces a las semillas perispermadas, como pasa con el caso de la pimienta, o que directamente se produce un aborto del endosperma triploide y todo el material nutricio se desarrolla solamente dentro del embrión. Entonces tenemos las semillas exalbuminadas.
Esas son las tres posibilidades que puede llegar a ocurrir con el material nutricio. Ahí tenemos nosotros el ciclo biológico para que ustedes puedan verlo cómo se desarrolla en movimiento, ¿no? La planta que estamos viendo ahí es paraíso. Lo que ustedes tienen acá es el grano de polen. Simplemente quiero indicarles dos opciones, porque esto después es muy importante cuando uno hace análisis de granos de polen para ver de qué origen puede ser. Acá tienen ustedes un grano de polen liso, no es rugoso, no tiene exina y demás que muestre rugosidad o ornamentación. Como consecuencia se dice que es un grano, la exina es lisa, y como consecuencia exina sería la parte externa del grano de polen, o la capa externa, o sea, y ahí tienen ustedes el colpo, o sea, es una especie de hendidura, donde se encuentra el poro germinativo. A partir de acá, en uno de ellos puede producirse lo que se genera, lo que se conoce como el tubo político, ¿no? Bueno, en general, cuando nosotros analizamos las plantas y hacemos la clasificación, vamos a tener caracteres
que son, dentro de las magnoliófitas, caracteres que son primitivos, o sea, que son las plantas, las primeras magnoliófitas que se originan, ¿sí? Que generalmente van a estar muy asociadas a las pinófitas o gimnospermas, y caracteres que van evolucionando, es decir, así como nosotros decimos evolucionamos de una postura cuadrúpeda a una bípeda, de la misma manera nosotros vamos a tener acá caracteres que son evolucionados o derivados, como dicen ahí. El concepto primitivo no significa necesariamente que sean primitivos, como él dice, o sea, sino que son los primeros que se originaron, lo más común o lo que primero se observó. Cuando nosotros hacemos la división de las plantas y analizamos las plantas en claves, nosotros vieron ustedes que nosotros podemos tener una visión taxonómica, es decir, darle el nombre a la planta, pero también una ubicación sistemática, donde la ubicamos desde el punto de vista evolutivo. Esa clasificación sistemática trata de ver, en cierto modo, los caracteres que pueden tener un individuo, y en función de esos caracteres lo va a definir como más primitivo o más evolucionado. Por otro lado, ustedes van a ver que caracteres primitivos que pasan después evolucionados, a medida que va evolucionando las especies y se van creando nuevas, muchas más evolucionadas, vuelven a readquirir ciertos caracteres primitivos porque pueden ser más ventajosos desde el punto de vista evolutivo. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una magnoliófita y vemos que es un árbol, que es una planta terrestre, y que son autótrofas, es decir, que realizan fotosíntesis y demás, decimos que son los primeros caracteres que tuvieron las magnoliófitas. O sea, hablamos de que son caracteres primitivos. ¿Cuáles son los caracteres evolucionados? Justamente que se presenten como hierbas, que sean plantas de vida terrestre, que sean plantas acuáticas o epífitas, es decir, que se ubiquen sobre otras plantas para poder crecer. Por ejemplo, los claveles del aire, que ustedes ven que se apoyan directamente sobre un objeto o sobre otra planta para ir creciendo, o cuando son plantas parásitas o saprófitas, es decir, que eliminan el carácter autótrofo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando de las plantas semiparásitas? Bueno, estarían entre lo que sería una planta autótrofa, porque realiza la fotosíntesis, pero no absorbe agua y sales, sino que utiliza de otra planta. Por ejemplo, la cúscuta o cabello de ángel, como se lo suele conocer, es una planta que directamente perdió la capacidad de realizar fotosíntesis y necesita sí o sí apoyarse en otra planta, generar autorios, entrar y recibir los nutrientes del floema, o sea, material nutricio. Otro carácter primitivo son que sea la corola actinomorfa, o sea, que tenga varios planos de simetría, que las piezas florales estén libres, que no formen un tubo, que sean numerosas, ¿sí? Y que tenga ovarios súperos. ¿Cuál es el carácter derivado? Que sea una corola zigomorfa, o sea, un solo plano de simetría, que las piezas florales estén unidas, que tenga pocas piezas florales y que el ovario sea ínfero. Otro carácter es la polinización, que sea entomófila. Es decir, como vimos recién cuando hablamos de las características generales de la magnoliófita, que dijimos que entomófilo es un carácter que caracteriza a las magnoliófitas, ¿sí? O sea, por insectos. ¿Cuál es el carácter derivado? Que no sea entomófila, que sea nemófila, o sea, que vuelva a lo que son las pinófitas, que utilice el agua como medio de polinización, que utilice las aves o que utilice los murciélagos, ¿sí? Esos ya son caracteres evolutivos, justamente porque incluso hasta la estructura floral se va a modificar para que pueda llegar a ser esa fecundación. Incluso que habla de, o sea, por ejemplo, se fijan los floripones generalmente abren de noche, justamente porque son los murciélagos, y son muy aromáticas al atardecer y al anochecer, justamente porque es el murciélago el que lo va a polinizar. La presencia de proantocianinas, acá estamos hablando de compuestos, justamente son taninos, ¿sí? El otro es que no tenga proantocianina. O sea, el carácter de proantocianina está siempre asociado al carácter de leñoso. En cambio, la ausencia de proantocianina está asociada al carácter más bien herbáceo.
la presencia de flavonoles dentro de los compuestos, mientras que en el caso de derivados, flavonos, o sea, como vamos a ver después, una hidroxilación menor. Ya después vamos a... que esto le queda a ustedes claro cuando hablemos de los flavonoides en la segunda parte, ya van a poder diferenciar qué es una flavona de un flavonoide. Por otro lado, también, cuando nosotros dentro de las pagnoliófitas, acuérdense ustedes que hablamos de monocotiledonia y dicotiledonias. En principio, nosotros podemos considerar que las dicotiledonias vinieron primeras y posteriormente las más modernas, las menos, digamos, las más evolucionadas, si quieren ustedes, o más modernas, son, o que nacieron posterior, son las monocotiledonias. Dentro de las dicotiledonias, el hábitat, o sea, qué característica o cómo la vamos a observar, en general presenta las tres características. Hay árboles, hay arbustos y hay hierbas. En cambio, en las monocotiledonias predomina el carácter herbáceo. O sea, la mayoría de las hierbas que ustedes van a encontrar son las gramíneas, fundamentalmente, que dominan todo, son, como ustedes van a ver, hierbas, no desarrollan carácter leñoso. La raíz. En el caso de las dicotiledonias, ustedes van a ver que son pivotantes, o sea, un eje principal que se introduce dentro del suelo. Su origen es embrionario, fundamentalmente, presenta xilema y floema en cordones, son pocos numerosos, y pueden tener crecimiento secundario. Acuérdense ustedes del cambio. O sea que ustedes hablan generalmente de cordones, xilema, diar, que puede ser tener 2, 3, 4, es lo más común, tetrarca es uno de los más comunes. Mientras que en el caso de las monocotiledonias, las raíces pueden ser fasciculadas, de origen adventicio, o sea, fíjese usted que parece como si fuera una cabellera, ¿sí? Tienen xilema y floema también en cordones, pero son muy numerosos. Acuérdense ustedes cuando vieron los ejemplos que ustedes vieron de las láminas, son generalmente hay, cuando ven el poroto van a ver que son tetrarcas. Cuando miran una zarzaparrilla, por ejemplo, van a ver que son numerosos y ahí están hablando de un carácter monocotiledonia de una dicotiledonia. Y justamente el caso de las monocotiledonias, como no tiene carácter leñoso, o sea, no tiene crecimiento secundario, carecen de estructura secundaria, obvio. Bueno, los tallos. En el caso de las dicotiledonias, ustedes vieron que tienen el tipo de tejido vascular, haces vasculares colaterales abiertos o bicolaterales, ordenados, por eso ustedes pueden diferenciar regiones dentro de un tallo, o sea, lo que nosotros llamaríamos corteza y cilindro central, ¿sí? Y puede dar, no siempre lo da, pero da estructura secundaria, o sea, puede crecer en grosor y dar una estructura leñosa. En cambio, en el tallo de las monocotiledonias, ustedes vieron que son haces colaterales cerrados o concéntricos, no diría desordenados, sino que tiene varios ciclos, ¿sí? Carecen de estructura secundaria, salvo excepción, ejemplo, las palmeras. Las hojas. En general son láminas simples o compuestas, pero son retinervadas. Y los estomas, acuérdense ustedes, se presentan desordenados. En el caso de las hojas de las monocotiledonias son láminas simples, lo más común, las nervaduras son paralinervadas y los estomas se encuentran ordenados. Con respecto a las flores, normalmente son tetra o pentámeras y presentan un perianto heteroclamidio, o sea, con cáliz y corola. Mientras que la flor en las monocotiledonias predominan las trímeras, ¿sí? Y el perianto puede ser homoclamidio, o sea, puede ser un perigonio calicoide o corolino, ¿sí? O sea, verde o rojo. La semilla, como dice dicotiledonia, va a presentar dos cotiledonias y en la semilla de las monocotiledonias, obvio, un solo cotiledón. En cuanto a la composición química, los taninos, como tenemos nosotros, plantas leñosas, son frecuentes.
En cambio, las monocotiledóneas son más bien escasos, es raro alguna especie que lo desarrolle. Predomina especialmente en las dicotiledóneas más primitivas lo que nosotros ya conocemos como el ácido elágico, ¿sí? En cambio, en las monocotiledóneas hasta el presente no hay trabajos que hayan detectado. Los aceites esenciales en las dicotiledóneas son muy frecuentes, ¿sí? Y generalmente nosotros los vamos a tener en células oleíferas o en las estructuras secretoras que ustedes estuvieron viendo, ya sea externa o interna, o sea, tricomas o canales o cavidades lisígenas o canales o conductos esquizógenos. Y los aceites esenciales en las monocotiledóneas en general son escasos y predomina fundamentalmente cuando los presenta en células oleíferas. Con respecto a las dicotiledóneas, nosotros vamos a ver que presenta en algunas familias, ¿sí? Como pasa con la famosa planta de caucho, la presencia de caucho, mientras que en las monocotiledóneas prácticamente es escaso, es rarísimo que encontremos ello. Alcaloides, con respecto al caucho, acuérdense ustedes que tiene que ver mucho justamente los tubos laticíferos, o sea, la presencia de tubos laticíferos. Alcaloides son muy frecuentes en las dicotiledóneas, es uno de los sistemas de defensa que tienen las plantas justamente muy bien aceitado. En cambio, en las monocotiledóneas han utilizado otras estrategias y los alcaloides realmente no está ampliamente distribuido como pasa, por ejemplo, en el caso de las dicotiledóneas. Las saponinas también son muy frecuentes, son triterpénicas esteroides, y en cambio las saponinas en las monocotiledóneas son más bien escasas y generalmente tienen estructura esteroidea, no son triterpénicas. Los glicósidos cianogénicos generalmente están producidos por diferentes aminoácidos, lo vamos a encontrar muy común, y acá en las monocotiledóneas solamente van a tener origen a través de la tirosina. Los flavonoides, como dijimos nosotros, predominan fundamentalmente los flavonoles, en este caso en las monocotiledóneas las flavonas. Los iridioides, que son cuando ustedes rompen una planta, generalmente ustedes van a ver que se empieza a ennegrecer, justamente son los compuestos que lo producen, y es común a veces verlo, no es tan común, pero digamos, hay muchas familias que lo presentan, en cambio las monocotiledóneas casi no hay familias que lo presenten. La presencia de oxalato de calcio. Generalmente es bastante común y muchas veces lo vamos a encontrar en forma de cristales compuestos, o sea, drusas y demás. En cambio, en las monocotiledóneas, no quiere decir que no estén los otros, que no encontremos especies en los otros, pero lo que va a predominar siempre son los ráfides, ¿sí? El carbonato de calcio, algunas familias presentan esos depósitos o esas concreciones de carbonato de calcio, ya sea fundamentalmente a nivel epidérmico, en modificaciones epidérmicas como pueden ser pelos y demás. Y en carbonato de calcio, en las monocotiledóneas en general no son detectados, no se ha observado especies que se han caracterizado por la producción de ellos. En cambio, sílice, en el caso de las dicotiledóneas, son muy poquitas familias las que lo ponen, o casi ninguna, y en cambio, la sílice en las monocotiledóneas hay varias familias que la presentan. Fíjense ustedes, modificaciones epidérmicas, como estuvimos viendo recién cuando hablamos de las concreciones de calcio, de carbonato de calcio, y las de sílice, hay una especie de reemplazo, o sea, un camino hacia la producción de sílice. Muy bien. Vamos a mirar ahora metabolismo secundario. Lo que para nosotros el metabolismo secundario, como ven ustedes, por definición son compuestos químicos sintetizados, como dice, por las plantas, que su ausencia no es letal para el organismo. Cuando nosotros empezamos nuestras clases, justamente estuvimos comentando un poco este tema y decíamos que justamente el metabolito secundario se va a originar como consecuencia, o se desarrolla la planta esa capacidad de generar esos compuestos, justamente como un sistema de interacción con el medio ambiente, ¿sí? Justamente para la planta, para ella es importante
tener un estímulo para poder producirlo. Si no tiene ese estímulo, no lo va a producir. Y como consecuencia de eso, puede seguir subsistiendo. Esto lo quiero recalcar justamente por lo siguiente. Generalmente, cuando uno hace cultivos celulares de planta, una de las cosas que tiene que tener presente, uno de los puntos que tiene que tener presente es justamente que las plantas sean capaces de ser estimuladas, o las células, perdón, estimuladas para producir esos metabolitos. Si no, no los produce. ¿Sí? Porque como van a ver ustedes, es un gasto energético muy grande e incluso desvía parte de su ruta metabólica para la síntesis de esos compuestos, perdiéndose la posibilidad justamente de obtención de energía o reservas nutricias. Y como van a ver ustedes, nosotros vamos a ver que todos los metabolitos secundarios que podamos analizar, no todos están ubicados en una planta, sino que cada especie va desarrollando algunos de ellos, generalmente por familia y demás, y eso nos permite a nosotros hacer lo que poner un carácter más para poder caracterizar o diferenciar las especies. Esto lo vamos a ver mucho cuando veamos la segunda parte, cuando veamos plantas medicinales, cuando sigamos con los teóricos, ¿no? O sea, vamos a ver que hay familias que se especializan en determinados metabolitos secundarios. No quiere decir que potencialmente no pueda desarrollar los otros, pero en general, obvio que va a elegir uno por, como dijimos recién hace un ratito, por el gasto energético que implica todo eso, ¿sí? Muy bien. Dentro de los metabolitos secundarios, nosotros tenemos como si fueran tres grandes rutas metabólicas, ¿sí? Que tienen que ver con los compuestos fenólicos, con los compuestos nitrogenados, ¿sí? Y con lo que nosotros llamaríamos la vía de los terpenos. Entonces, los más importantes son los terpenos, ¿sí? Justamente esa ruta metabólica va a dar origen a las hormonas, pigmentos o aceites esenciales, los compuestos fenólicos, las cumarinas, flavonoides, ligninas y taninos, los glicósidos, que pueden ser que cuando hablamos de glicósidos tiene que ver en cierto modo relacionado con los tres, ¿no? Con los que vamos a ver ahora, que son las saponinas, glicósidos cariotónicos, glicósidos cianogénicos y glucosinatos, y los alcaloides. De ahí tenemos las tres rutas, son los de los terpenos, compuestos fenólicos y alcaloides. El de glicósidos está asociado a todas ellas, ¿sí? Porque saponinas y demás van a ver ustedes que tienen que ver con, o que sea un compuesto fenólico, o un alcaloide, o un terpeno. Generalmente los compuestos de los alcaloides, acuérdense ustedes, son los compuestos nitrogenados, ¿sí? Salvo los glicósidos cianogénicos, después en general están asociados a los alcaloides, todos los compuestos nitrogenados. Los compuestos aromáticos y los terpenos. Serían los tres grandes grupos que nosotros vamos a encontrar. Y muchas veces el fenómeno de glicosidación tiene que ver, en cierto modo, que una molécula se glicoside o no, tiene que ver con la ubicación después que va a tener ese compuesto dentro de la célula, ¿sí? Bueno, acá tienen ustedes que el proceso, como vieron ustedes, estudiaron con el doctor Rico, el fenómeno de la fotosíntesis. La función de la fotosíntesis, ¿cuál es? Justamente es producir hidratos de carbono, que es la base nutricional de las plantas, la fuente de energía de ellas, acumular energía, como ven ustedes, por acción de la luz, la presencia de agua obtenida del suelo y el dióxido de carbono proveniente del medio, de manera tal de que con la energía lumínica producen la unión carbono-carbono y genera la molécula de glucosa. La glucosa puede entrar dentro del metabolismo, ¿sí? O sea, producirse, oxidarse y generar ATP y dióxido de carbono, ¿sí? Y agua, o puede acumularse de la misma manera que nosotros, como acumulamos ácidos grasos, ellos o triglicéridos, ellos fundamentalmente acumulan grano de almidón, lo acumulan en los órganos de reserva, que va a ser su fuente nutricional. A partir de ahí, como vamos a ver después con más detalle, y lo vamos a ver después de un pequeño descansito, vamos a ver nosotros que justamente todo eso que ustedes ven ahí está
interrelacionado el metabolismo secundario con el metabolismo primario. O sea, cuando la planta decide, o por razones determinadas, tiene que producir toda esta serie de compuestos que ustedes ven acá, eso lo va a llegar a hacer justamente por necesidades de interacción con el medio. Implica un gasto energético muy grande porque va a desperdiciar, desde el punto de vista energético, estos compuestos y sacarlo de lo que sería el ciclo del ácido cítrico, o sea, justamente para la obtención de energía. Bueno, paramos acá un ratito, 5 minutos, ¿sí? Si ustedes quieren, y 5 ya empezaremos, así damos la última etapa del teórico. Las características generales. Perdón, me interrumpió acá una señorita. Estuvimos viendo hace un ratito más o menos las características que nosotros tienen lo que nosotros llamamos magnoliófitas y las pinófitas. Hemos visto en cierto modo que se caracterizan todas ellas. Para nosotros va a ser importante porque ahí vamos a tener casi todas las plantas medicinales que se utilizan en la fitoterapia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y dentro de las pinófitas, las que más van a predominar son las magnoliófitas, justamente por la gran diversidad metabólica que tienen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser explicar más o menos lo que es el metabolismo secundario, cómo se interactúa con el metabolismo primario. Este esquema que ustedes tienen acá, ustedes no lo tienen en sus apuntes, yo después se los voy a enviar. Simplemente quise resumir todo lo que ustedes tienen en fracciones, en pedacitos, que es el apunte que ustedes tienen. ¿Tá? Entonces vamos a empezar, yo me voy a ir de acá, así tienen más posibilidades de analizar mejor, de tener mejor señal, y empezaría entonces describiendo más o menos todo lo que es este gran cuadro que nosotros tenemos acá. Lo voy a describir despacio, de manera que ustedes puedan ir viendo y acompañándome a medida que voy avanzando por toda esta ruta metabólica. ¿Tá? Marcelo, no se ve la presentación. Sí. A ver si, espérate que no veo. ¿Me ven a mí? No. ¿Me ves a mí? No vemos nada. Se ve la foto de perfil tuya. ¿Ahora? Sí. ¿Se ve ahora? Perfecto, ahora sí. Genial. Perdón. Bueno, lo que acabo de decir tiene que ver con esto, que ustedes tienen ahí, que ustedes no lo tienen. A mí no se me ve, ¿verdad? No se te ve. No. Se ve nada más que la presentación. Genial. Sí. Perdón. Bueno, entonces, lo que vamos a analizar despacito va a ser esta vía metabólica, como ustedes ven, bastante compleja. Yo soy igual, se los voy a mandar, así que no se preocupen. Simplemente, ustedes lo tienen fraccionado, yo se lo di acá directamente, busqué un esquema, que esto es un capítulo de un libro que hemos publicado, entonces me gustaría que justamente lo miremos acá y vamos a ir avanzando despacito, ¿sí? Más que nada doy esto para que vean ustedes lo intrincado que son las rutas metabólicas, cómo están entrelazadas todas ellas y cómo todas se relacionan entre sí. ¿Está bien? Entonces, una planta, una especie o una familia va a decidir utilizar una de esas vías en particular. No necesariamente, o sea, tiene que usar todas. Obvio que es rarísimo una planta que tenga mucho más predomine uno o dos. Es como diríamos nosotros, se especializa en un tema. ¿Tá? Muy bien. Empezamos entonces por el principio, vamos a la parte de arriba, y vamos a ver lo siguiente. A partir, como vimos nosotros, como ustedes tienen la transparencia anterior, que es así la tienen, a partir de la fotosíntesis y mediante una serie de transformaciones, se producen distintas sustancias que se conocen, como hemos definido nosotros, como productos secundarios del metabolismo vegetal. Personalmente, y en honor al doctor Otti Gottlieb, que fue uno de los grandes fitoquímicos que tuvo
Brasil y que realmente fue un maestro en muchos de sus trabajos y todo lo que tiene que ver con el metabolismo secundario. Él no lo llamaba metabolismo secundario, sino que lo llamaba metabolismo especial. Bueno. Y dentro de este grupo de metabolitos especiales es donde nosotros vamos a tener, como dijimos hace un rato, los principios activos, ¿no? Que son aquellas moléculas que son las que biológicamente son activas y que muchas de esas moléculas nosotros las utilizamos ya sea como medicamentos o sirven de diana o de molécula diana para poder sintetizar o armar otras moléculas, o como modelo directamente sobre la que se trabaja. Entonces iniciamos nuestro camino tomando, por ejemplo, el almidón, ¿sí? El almidón se hidroliza y justamente va a originar una molécula de glucosa. Justamente, piensen, ustedes saben muy bien, yo acá quizás sepan más ustedes que yo, que justamente en las moléculas de glucosa para poder entrar a las vías metabólicas es necesaria su activación. Y una de sus activaciones es fosforilandolasa, o sea, la glucosa 6-fosfato. Este compuesto ingresa a lo que nosotros llamaríamos al ciclo de las pentosas, ¿sí? Las pentosas fosfatos, para dar diversos azúcares intermediarios, y uno de esos azúcares es lo que nosotros llamamos como eritrosa fosfato. Este es un eslabón importantísimo para todo lo que tiene que ver con la vía aromática, que lleva a la obtención de los que nosotros conocemos como los fenilpropanos, ¿sí? Que son compuestos carbono 6, carbono 3. Estos fenilpropanos pueden, en algunos casos, hasta acumularse, como puede pasar, por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales del anís verde, la pimpinela, o siguen sus rutas de transformación, ¿tá? O sea, siguen dentro del metabolismo. A su vez, la glucosa 6-fosfato puede seguir su camino de, digamos, la vía, lo que nosotros llamaríamos la vía de, ¿se acuerdan ustedes que justamente lo que estamos entrando acá es el proceso de obtención de energía, ¿no es cierto? O sea, lo que nosotros llamaríamos la respiración anaeróbica, ¿sí? La primera etapa, que justamente daría origen a la fructosa 6-fosfato, y esto a la fructosa 1,6-bifosfato, y ahí se produciría la escisión, que se me está, no encuentro, acá está. Se produciría la escisión generando fosfogliceraldehído y el fosfodihidroxicetona, ¿sí? Estos compuestos también pueden ser intermediarios para otros, o sea, salir de este proceso y sufrir distintas transformaciones. Por ejemplo, la fosfodihidroxicetona, como vemos acá, puede llegar hacia la síntesis de triglicéridos, ¿sí? Y por el otro lado, el fosfogliceraldehído puede llegar, por un lado, ir hacia el fosfoenolpiruvato, que es la vía lo más común, para seguir, por un lado, hacia la síntesis de acetil-CoA, o puede, como ustedes ven acá, ir hacia la síntesis o formar parte hacia la síntesis de un compuesto muy importante del metabolismo secundario, que es lo que nosotros llamaríamos la vía aromática, ¿sí? Que es la formación del ácido yiquínico. Un ácido que tiene 7 carbonos. 4 carbonos van a provenir de la eritrosa fosfato y 3 carbonos van a provenir del fosfoenolpiruvato. ¿Está bien? Y a partir de esos compuestos se puede producir, por ejemplo, el ácido yiquímico puede producir lo que nosotros conocemos como los taninos hidrolizables. Por otro lado, el ácido yiquímico, ¿sí?, puede reaccionar con una segunda molécula de fosfoenolpiruvato para originar el ácido fenilpirúvico. ¿Sí? Mediante una transaminasa se obtiene la fenilalanina, acuérdense ustedes, un aminoácido, que es el principal precursor de una serie de compuestos tales como alcaloides, cianoglicósidos y ácidos cinámicos, ¿sí?
justamente lo que ocurre acá, nosotros vamos a tener la pérdida justamente de un grupo amino. A partir de estos últimos se sintetizan taninos, cumarina y ligninas, o sea, a partir del ácido cinámico. ¿Está bien? Y a su vez, los ácidos cinámicos intervienen en la síntesis de los flavonoides. A través de estas transformaciones puede producirse también un desvío de la ruta del ácido químico, ¿sí?, que permite la síntesis de aminoácidos triptofano, ¿sí? Y dar origen a los que nosotros conocemos como alcaloides indólicos. Justamente el triptofano se empleará como base en la síntesis de justamente para los alcaloides que ustedes tienen del cornezuelo del centeno, la vinca, famosos alcaloides que, como saben ustedes, es muy utilizado en la terapia. Son alcaloides muy importantes. Por otro lado, el fosfonolpiruvato, por otro camino metabólico, se transforma en piruvato, ¿sí?, y a través de una serie de reacciones intermedias va a originar la acetil-CoA, o sea, seguiría lo que nosotros conocemos como la degradación del piruvato, que es justamente a partir de la acetil-CoA A, van a ver ustedes que siguen 3 rutas diferentes. Muy bien. O sea, nosotros, como vemos nosotros, es un compuesto, es un núcleo importantísimo para todo lo que es el metabolismo. Por un lado, puede ingresar al ciclo de Krebs, es decir, sigue su degradación, para la obtención de energía simplemente. Es lo que nosotros llamaríamos, lo que ustedes conocen desde el punto de vista metabólico, como la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Como en productos intermedios del ciclo de Krebs, nosotros tenemos, acuérdense ustedes, la formación de oxalacetato y ácido alfa-cetoglutarato. Estos compuestos pueden ser sustrato de transaminasas para originar aminoácidos alifáticos, como por ejemplo el ácido aspartico, ácido glutámico, que se emplean posteriormente o es utilizado por la planta para la obtención de alcaloides. Por otro lado, el acetil-CoA puede fijar una molécula de dióxido de carbono y originar el malonil-CoA. A partir de A partir de ellas se sintetizan compuestos que son los policétidos. Estos policétidos reaccionan con varias moléculas de acetilcoenzima A. De acuerdo con el número de moléculas de acetilcoenzima A con que reaccionan, se podrían obtener cadenas más o menos largas de estos acetatos, en lo que se denomina las reacciones cabeza-cola. Acuérdense ustedes de orgánica. Los grupos carboxilos pueden reducirse parcialmente o totalmente, y así se obtienen lo que nosotros conocemos como los ácidos grasos alifáticos. Si estos grupos carbonilos se reducen parcialmente, pueden originar compuestos que pueden originar dobles enlaces o triples ligaduras, y estos ácidos grasos reaccionan con el ácido fosfatídico para dar origen a los triglicéridos. ¿Está? Que es la forma más común que tenemos nosotros de los seres humanos para acumular energía. Pero en las plantas ustedes van a ver que lo puede llegar a hacer muchas semillas oleíferas, lo que nosotros conocemos como los aceites. Generalmente ahí ustedes van a tener los ácidos grasos, como se dice normalmente, insaturados. Estos compuestos policétidos pueden ciclarse
que eso es interesante, y dar origen a compuestos aromáticos u originar antraquinonas o lo que nosotros conocemos como antibióticos. O sea, los policíclidos pueden sufrir este proceso. Y a su vez, los policétidos pueden entrar dentro de lo que sería lo que vamos viendo nosotros, lo que sería la ruta del ácido químico, para la síntesis, o van a entrar para la síntesis de unos compuestos que tienen dos rutas distintas, por un lado el ácido químico, por el otro lado los ácidos policétidos, para originar los flavonoides. A la altura, como vieron ustedes, la unión, por un lado los ácidos cinámicos y por otro lado los policéticos, para originar esa área. Por el otro lado, la otra opción es que el acetilcoenzima A reaccione en dos moléculas para originar el ácido mevalónico. Este se transforma en pirofosfato de isopentilo, y si ustedes recuerdan de orgánica, el pirofosfato isopentilo tiene un tautómero, que es el pirofosfato de alilo, y esos reaccionan para originar compuestos isoprenoides, cuya molécula base es de 5 carbonos. Mediante esta vía se obtienen los terpenos. Y acuérdense ustedes que los terpenos constituirían la base de muchos compuestos aromáticos. Dos moléculas de pirofosfato de isopentilo originan el pirofosfato de giranilo, de 10 carbonos, en tanto que 3 moléculas originan pirofosfato de farnesilo, de 15 átomos de carbono, y así sucesivamente. Eso es orgánica pura, ¿no? Este puede reaccionar con una molécula de pirofosfato isopentilo para sintetizar pirofosfato de giranilo, que son de 20 átomos de carbono. Cuando ustedes vieron la parte de terpenos en orgánica 3, orgánica, no sé, creo que ahora, yo era orgánica 3, pero ahora orgánica 2, bueno, y ahí van viendo ustedes cómo va creciendo las moléculas de la unión de los isopentilos de pirofosfato, con su tautómero pirofosfato de alilo. A su vez, dos moléculas de fosfato de farnesilo se transforman mediante una serie de reacciones en escualeno, que tiene 30 átomos de carbonos, y para nosotros es muy importante esta vía porque sirve para la síntesis de esteroides y de glicósidos cardiotónicos. Que mi glicósido cardiotónico se me cayó acá, o sea, este tendría que estar acá, esteroides y glicósidos cardiotónicos, ¿sí? Y dos moléculas de pirofosfato de giranilo dan origen a los carotenoides también, ¿sí? Estas dos últimas rutas biosintéticas se conocen como la vía reactiva del ácido acético. Vía del acetato reactivo, ahí está. Muy bien. Y muchos esteroides pueden sufrir, cuando están nitrogenados, constituyen alcaloides esteroideos. Bueno, como vieron ustedes, nosotros tenemos acá en la ruta justamente una vía metabólica interesante, que es la que vamos a mirar después en algún caso, cuando analicemos las distintas moléculas. Y ahora vamos a jugar un poco con ellas, ¿sí? Entonces, como resumen de todo esto, tenemos que la vía del acetato, del acetil-CoA, nosotros tenemos dos posibilidades: que sintetice malonato o el isopentil vaya hacia la síntesis de mevalonato. Entonces tenemos lo que nosotros conocemos como la vía del ácido malónico o malonato y la vía del ácido mevalónico. ¿Qué tipo de compuestos van a tener esta vía? Fundamentalmente los ácidos grasos, los policétidos y las antraquinonas, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Qué vía van a seguir el mevalonato? ¿Qué compuestos van a originar? Generalmente todo lo que tenga que ver con aromáticos, terpenos, isoprenos, con aceites aromáticos. Carotenoides, ¿sí? Los pigmentos carotenoides, iridoides, esteroides, que pueden ser los cardiotónicos, y esteroides alcaloides, ¿sí? O alcaloides esteroideos.
Ahí tienen ustedes, por ejemplo, los policétidos. Observen ustedes justamente cómo se produce la unión, todo esto, la unión de las uniones acetato, y van generando estos grupos alternos carbonilos, ¿sí? Los cuales pueden sufrir reducciones, pueden sufrir descarboxilaciones y demás, y ciclarse o no, formular los ácidos grasos por un lado, o si se ciclan, producen las famosas antraquinonas. En el caso del mevalonato, piensen ustedes fundamentalmente el isopentil de pirofosfato, cómo se va polimerizando también de manera tal de teniendo el número de uniones, vamos a tener los diterpenos, tetraterpenos, triterpenos, equiterpenos, monoterpenos, los más chicos, ¿sí? De distintos grados, hasta tener los politerpenos. Ahí tienen ustedes un terpeno sencillo, ¿tá? Justamente la síntesis de toda la vía mevalonato. Y justamente una de las moléculas también que nosotros podemos tener es el restofitol, que tienen ustedes ahí, que es la parte de la molécula de la clorofila. Ahí tienen ustedes una hormona, el ácido gimerélico, también por la vía del ácido mevalonático, pues justamente por la unión de los isopentinos. Bueno, los triterpenos, como tienen ustedes ahí, de acuerdo al número de unidades que ustedes tengan, y tienen la parte esteroidal, ahí tienen todo tipo de ¿cómo se llaman? El escualeno, el irixoma, la sadirectina. Esta es común en los paraísos, ¿sí? La última. O que sean lineales, ahí tienen ustedes los tetraterpenos, los politerpenos, ¿sí? Como el caucho, gutapercha, forman los politerpenos, los tetraterpenos como los beta o alfa-carotenos, ¿sí? Que son el alfa-caroteno, acuérdense ustedes, teniendo todo en cuenta la alternancia que ustedes tienen con estos grupos, estas ramificaciones del isopentil. Y también en el ácido químico, lo más importante para nosotros son los alcaloides, los cianoglicosios, los ácidos cinámicos, los taninos, la cumarina, los lignanos, los flavonoides. Las ligninas son, como ven ustedes, a través de uniones de ácidos cinámicos o de coniferínico y demás, se polimerizan. Se considera que las reacciones de polimerización son tipo vía radicales libres, o sea, por eso ustedes cuando ven a las ligninas, generalmente es imposible determinar la unidad, cuántas uniones son y demás, todo depende cuando se detenga, ¿sí? Y realmente son compuestos muy complejos y muy difíciles de estudiar o de analizar, ¿no? Nos pasa a nosotros un poco también con las proantocininas, que también son polimerizaciones que a veces dependen del grado de polimerización, a veces son muy importantes y cuando ustedes los tratan de aislar se van a encontrar con toda una gama de unidades, como pasa con el caso de las ligninas. Bueno, ahí tenemos un flavonoides. Decimos nosotros que tiene una vía mixta. Vamos a analizar. Generalmente esto sería una estructura base del flavonoide. Nosotros tenemos, fíjense ustedes, tiene 3 anillos, ¿sí? A, B y C, ¿sí? Y puede sufrir especialmente este anillo, puede sufrir hidroxilaciones en esas posiciones, ¿sí? Que sería la posición 5 y 7, ¿sí? Donde generalmente podemos llegar a tener 2 hidroxilos. Observen ustedes que los hidroxilos se ubican de manera alterna, ¿sí? Y si analizamos, vamos a mirar, vamos a ver que existe una alternancia entre los grupos hidroxilo. Esta molécula puede sufrir también en este sector, lo que nosotros llamaríamos el anillo B, hidroxilaciones en posiciones con respecto a esta unión, en posición para, pueden sufrir posiciones en orto, ¿sí? Con respecto a este hidroxilo,
o si ustedes quieren posición meta con respecto a esta unión, ¿no? Como ven ustedes, están ubicados uno al lado del otro, no hay alternancia como en este caso. Por lo tanto, podemos decir que esta molécula puede tener dos vías. Un lado, una parte que está originado en este sector y otra parte que origina a este sector. Si ustedes analizan bien este pedazo que queda acá, les hace acordar un fenilpropano, ¿sí? La fenilalanina, por ejemplo. ¿Sí? Y justamente esta es la vía aromática, por eso las hidroxilaciones solamente pueden ser, ¿se acuerdan ustedes cuando hablan de la tirosina y demás? Pueden tener posiciones, digamos, en orto, si tomamos este hidroxilo para, con respecto entre ellos, entre los hidroxilos, mientras que en este caso la disposición de los hidroxilos entre ellos es meta, y entonces esa sería la vía acetato-manonato. Una pregunta que solemos hacer muchas veces, y que ustedes también lo van a ver después en farmacognosia, es cuáles son el origen biosintético de estas moléculas, ¿sí? Y si tiene vía mixta, indique ustedes qué parte viene de un lado y qué parte viene del otro, ¿sí? Miren ustedes acá, se ve claramente la posición meta entre los hidroxilos, si esto se rompe. Fíjense ustedes acá, tenemos uno acá, otro acá y otro acá. Y acá se nota bien la molécula fenilpropano. Bueno, es terrible dar clases de esta manera, porque no los veo. Entonces yo voy a jugar un poco y después yo les voy a mandar unos ejercicios que después cuando hagamos la clase de repaso vamos a contarlos, ¿sí? Simplemente acá les voy a mandar los ejercicios simplemente para que ustedes jueguen un poco con las vías metabólicas. Vamos a ver, con respecto a la vía mixta, tienen nosotros los compuestos que nosotros vamos a tener son las antocianidinas, los que dan generalmente esos compuestos de color rojo, de esa línea, esa sector, desde compuestos amarillentos brillantes hasta anaranjado a rojo, ¿no? Generalmente los pétalos rosas y demás, cuando no son, por ejemplo, carotenos. Acuérdense ustedes que los carotenos, que también forman parte de los pigmentos de los pétalos de las flores, como los antocianos, es interesante que justamente cuanto mayor hidroxilación tenga el caroteno, mayor desplazamiento va a tener hacia lo que nosotros llamaríamos el rojo. De la misma manera pasa acá, cuanto mayor hidroxilación tenga la estructura, mayor desplazamiento va a tener hacia colores mucho más importantes. Por ejemplo, un caroteno sencillo es de color amarillento pálido. A medida que vamos aumentando la hidroxilación, va a tender hacia un color más anaranjado. En este caso, cuando nosotros tenemos compuesto de antocianos, vamos a ver que hidroxilaciones en este anillo, a medida que vamos aumentando la hidroxilación, vamos a notar que los compuestos van a ir migrando de un color rojo rosado, un rojo intenso, ciano, como dicen ustedes, hasta un color casi, se puede decir, más bien hasta violáceo, un color raro, yo no sé cómo definirlo. Pero sí, y especialmente cuando hay metales de por medio, porque la presencia de los metales produce una especie de quelación, y esa quelación genera que se pongan colores como hasta el azul intenso, ¿no? Entonces son los responsables de la pigmentación de estos compuestos, de los pétalos de las hojas. Ahí tienen ustedes un tanino condensado. Fíjense ustedes, son unidades de catequina, epicatequina, como ven acá, ¿sí? Este número, este intermedio puede crecer enormemente. Imagínense ustedes, dímero, trímero, tetrámero, pentámero, polímeros de 10, 12, 15 o 20 unidades. Muy bien. Bueno, ahí tienen tres tipos de compuestos.
si yo los dejo un segundito a pensar, adivinen qué vía metabólica puede llegar a ser el primero. Vía malonil con enzima A, vía mevalonato, o vía aromática, o una vía mixta. Este compuesto que ustedes tienen acá seguiría una vía del mevalonato. Es un terpeno. Observen ustedes las uniones, la presencia del isopentil ubicado acá, ¿sí? Que va a dar origen después a la molécula. Lo mismo tenemos otro isopentil acá. En este caso, podemos pensar directamente la vía aromática. Justamente dos unidades están unidas entre sí. En esta estructura, que es un esteroide, ¿sí? Obvio, la vía acetato mevalonato. Si vemos estas moléculas, ya a esta altura ya más o menos se están dando cuenta. Fíjense ustedes la alternancia que hay acá y demás, ¿sí? Observen esta y observen esta. La primera, la vía aromática. Justamente, observen ustedes acá. Si vamos acá, esta es una estructura conocida ya, o si ya empezamos un malonato. Fíjense, observen ustedes, acuérdense ustedes la alternancia que se observa acá. Miren. Ahí se perdió, se recupera. Si miramos acá, bueno, vía aromática, aunque esto nos está engañando. ¿Está? Bueno. Y finalmente, ¿ven eso? Ese soy yo, que le digo fin de la presentación. ¿Está? Si tienen alguna pregunta, pueden hacer. Eso iba a ser, si hay alguna pregunta, alguna cosa. ¿Por audio o por chat? Hay una carita feliz acá, no está todo bien, así que considero que va bien. Sí, se entendió bien. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Todo bárbaro? Yo después le voy a mandar a ustedes directamente a través del campus la vía metabólica y más o menos algunas moléculas para que ustedes puedan llegar a ver. ¿Sí? Si ustedes quieren, yo les puedo dar un capítulo de un libro donde está más o menos desarrollado lo que estuvimos viendo ahora para que ustedes lo lean. Pero lo que nosotros fundamentalmente queremos, tanto en lo que vimos la parte de fecundación simple, fecundación doble, todas esas rutas metabólicas, simplemente, y las rutas metabólicas, perdón, no es para que ustedes lo memoricen, lo estudien, sino simplemente para que entiendan dónde viene cada una de esas moléculas, ¿sí? Cuál es la ruta que va a seguir probablemente. Más que memorizarlo, lo que nosotros queremos es que ustedes lo analicen y vayan interpretando cada molécula y vayan teniendo en cuenta de cómo es el tema. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Mi duda quedó de cuando explicó la fecundación de las pinófitas. Sí. En el video, en la animación, se veía que, bueno, se forman dos arquegonios y eso deriva, luego de que se formaba el tubo polínico, bueno, se veía un embrión, pero en el video decía que se formaban dos embriones, de los cuales sobrevivía uno solo. Exactamente. O sea, lo que yo me pregunté en ese momento, o sea, a la micrópila, ¿pueden llegar entonces dos granos de polen que formen dos tubos polínicos? O sea, cuando ustedes piensen lo siguiente, cuando ustedes se produce la polinización
La cantidad de o sea, no es como en nuestro caso que es directo uno a uno, ¿sí? O sea, Exacto. ustedes tienen un individuo masculino, un individuo masculino que se fusionan en la unión, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes están garantizando. Incluso mismo ustedes piensen que sobre el óvulo, cuando se produce la fecundación en el hombre y la mujer, la cantidad de espermatozoides que van hacia el encuentro del óvulo es un montón. Solamente Claro. uno es el elegido, mejor en general, en líneas generales, uno solo. De la misma manera pasa cuando ustedes tienen el estigma de las flores en las magnoliófitas. Llegan un montón de granos de polen, de los cuales algunos son abortados, la mayoría, y solamente uno de ellos es el que llega. De la misma manera pasa en las pinófitas. Llegan varios granos de polen, de los cuales solamente uno de los, ahí puede convivir solamente un solo embrión, lo cual generalmente es abortado el otro. Entonces, normalmente ustedes piensen que la naturaleza elige de acuerdo a las necesidades que ella tenga. Va a predominar la vida por sobre todo. Entonces, de esa manera va a elegir, en el caso de las pinófitas, uno de los embriones el que va a desarrollarse, el otro ya no. ¿Está? Perfecto. Y después lo que no me quedó muy claro también es que por cada bráctea se llama, ¿no? O escama puede ser, en el cono, había Sí. 2 semillas. ¿Y cómo es Sí, posible que hay dos, porque ustedes tienen 2 óvulos. Uno, Sí. en el caso del pino, ¿no? En el caso del pino tiene la bráctea y tienen dos ustedes, si algún el día... mismo proceso está sucediendo en simultáneo en los 2 óvulos. Cada óvulo es aparte. ¿Sí? Perfecto. En cada uno ¿Sí? sobrevive un embrión y entonces salen tenemos 2 semillas. O sea, cada una es independiente, desarrolla su vida en forma independiente. Sí, sí. Ahora lo entendí. Uh-huh. Buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más? Bueno. Aparte, ustedes tienen, se le ha dado como material de estudio un listado de plantas, ¿sí? Con ese listado de plantas, el teórico que viene lo van a tener al lado. Nosotros lo que vamos a hacer es justamente, lo ideal, que lo vayan estudiando de a poquito. Nosotros lo que vamos a hacer es, los teóricos que siguen es, debe de hacerlo taxonómicamente puro, porque en realidad lo vamos a ubicar taxonómicamente, no vamos a mover desde el punto de vista taxonómico, pero lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan manejar las plantas. Para lo cual nosotros vamos a plantear este tema, lo que sería la parte de taxonomía, como plantas utilizadas para distintos tipos de afecciones. De esa manera a ustedes les va a resultar mucho más atractivo, digamos, entender cómo funciona la taxonomía, por un lado, y cómo por otro lado podemos utilizar distintas plantas provenientes de distintos orígenes taxonómicos. ¿Queda claro? Creo yo que, o sea, lo hemos practicado desde hace un tiempo esta parte junto con el doctor Rico, y creo que es lo que más les resultó más atractivo a ustedes de la parte taxonómica. Porque si bien lo que estuvimos viendo hasta ahora es en cierto modo taxonomía y sistemática, lo que nos interesaría a nosotros es que ustedes entiendan o vean las plantas desde un punto de vista como farmacéutico, o sea, para qué me pueden servir y cómo lo puedo utilizar en terapéutica, utilizando distintos grupos de plantas, ¿no? Cómo buscarlos y demás. Bueno, yo no tengo más nada que decir, sino si tienen ustedes, nos vemos entonces el martes que viene. Yo durante la semana entonces voy a mandar el material para que ustedes lo puedan ver. Estoy leyendo un poquito el chat que me han dejado y uno me dice, sí, por favor, bibliografía. Se ve que es una persona que quiere estudiar mucho, entonces le voy a dar, y otro me pone el capítulo. Entonces le voy a mandar entonces el capítulo para que estudien, entonces lo lean. Vuelvo a repetir, nuestra intención no es que ustedes estudien la parte metabólica, lo mismo pasó con la parte de fisiología. La parte de fisiología para nosotros tiene que ver un poco para que ustedes se ubiquen
y piensen en un grupo de seres vivos que en teoría son muy importantes para todos nosotros, pero lamentablemente no ha sido bien tratado en todos los cursos de biología ni en nuestra facultad. O sea, vemos biología molecular, pero no vemos biología general, que es importante para nosotros para entendernos y ubicarnos. Y ustedes tienen cuando hacen bioprospección fundamentalmente, una de las fuentes que ustedes van a encontrar como productora de medicamentos son las plantas medicinales o el reino vegetal, para lo cual ustedes tienen que conocer cómo funciona para entenderlo. Si el día de mañana ustedes tenemos muchas líneas de investigación relacionadas con biotecnología, donde las células vegetales cumplen una función importante en la obtención de metabolitos secundarios. Entonces, bueno, entender cómo funciona, esa es la idea. Lo que sí nosotros vamos a demarcar después, cuando termine la cursada, es antes de despedirnos y ver cuándo podemos tomar los exámenes. Justamente la idea es mostrarles a ustedes lo que nosotros pedimos en los exámenes teóricos, qué es lo que nosotros vamos a querer que ustedes sepan. Y van a ver ustedes que no necesariamente queremos que conozcan la ruta metabólica, porque no es nuestro objetivo, sino que sepan qué vía sigue cada metabolito. De la misma manera van a encontrar ustedes, cuando hagan porque les va a resultar mucho más fácil después farmacognosia, que sería la materia que está relacionada con nosotros, y también fitoterapia, que es para los que sigan la especialidad. Bueno, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. No saben lo terrible que es esto, porque dar clases y ver solamente una pantalla es feísimo. Me hubiera gustado poder participar más con ustedes. Cualquier duda que tengan, está el campus, y si no, en el próximo teórico podemos interactuar un poquito más. Bueno, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Gracias, Ignacio, profe, nos vemos. bueno, gracias. Ignacio, ¿nos quedamos un ratito? Dale, ahí corto.